Siciliano en su taller. Las diferencias son muy mínimas, ¿viste? Generalmente mantienen. A veces pasa que tenés con los pilares en esta posición y el que compras viene cruzados. Claro. Pero no, es el mismo modelo, en esencia es el mismo termo. Mirá, por lo que dice el código, debería ser el mismo. Sí, es exactamente el mismo. Porque yo me había fijado que tiene el código y en la boleta tiene el mismo código. ¿Sí? Dale, quédate tranquilo. Hoy hace calorcito. Sí, estaba viendo 17 grados. Está húmedo, pesado. Sí. Cualquier cosa que te pones, hoy da calor. Sí, aparte te mueves un poquito. Eso es lo que tiene de lindo el invierno. A mí me gusta el invierno. Sí, a mí en general también. Pero te toca una semana de frío intenso y tal. Claro, pero Porque acá el invierno no es. a mí me dicen eso. Me dicen, ¿cómo te puede gustar el invierno si sufrís el frío? Sí, lo sufro, pero tengo maneras de abrigarme y Sí. poder más o menos desarrollar las cosas. En verano, No, en verano. a las 8 de la mañana hace Sí, 30 grados. 30 grados. Las uniones galvanizadas tienen eso. Si hace 10 años que están apretadas, muy probablemente el óxido. Creo que no sé si lo puso mi viejo, lo hizo poner en su momento. Afloja ahí. ¿Aflojó? Sí, afloja. Pero no por ahí donde uno desea. ¿Vos de qué zona estás? ¿De qué zona sos? Yo soy Aedo. Ah. No, tu contacto me lo pasó mi hermana. Creo que estuviste haciendo el trabajo ahí en el límite de Ramos. Mi hermana se llama Mariana. O Alejandro, no sé a través de quién por ahí lo. En la calle Rosales. Sí, Ale, claro. Claro, sí. Sí, hizo una modificación bastante Sí. grande. Sí. Sí, no me imaginé que venía. Sí, no, excelente persona, Ale. La otra vez estuve con el padre, también tuvo que hacer un par de cosas. Acá esto no lo corté. Sí, ahí lo cerramos. Ahí está. Yo lo que recuerdo que se puso acá me parece señorial, no sé, ya hace por lo menos los últimos 3 creo que eran señorial. Creo que al final también por una cuestión de medidas y conexiones. No, sí, pero como te decía, ¿viste? Sí. Señorial 10 años atrás no era lo que sos. Sí.
Después estuve viendo que los mejores dicen que son Rim, que son los... Yo el que sugiero mucho, bueno, Rin, Sayar son Claro, o sea, ahí estaba viendo que Sayar es la segunda marca de Rim, ¿no? No, antes era Rin, Sayar. Claro. Ahora Se separaron. se separaron y quedaron Rin y Sayar. Ah. Es el mismo termo. Los diferencia un reloj que te indica la temperatura, pero es la Ah, misma claro. camisa, el mismo termostato. Lo que hizo Rin, hizo una línea más económica, Sherman. Ah, sí, también la de... Y me cansé de instalar Sherman. ¿Son buenos? Nunca tuve un problema. Siempre le digo lo mismo a los clientes, ¿viste? Nunca tuve un problema, Sí, pero que el pero que tuyo no- no pero sea que el no- primero. Pero las conexiones... Porque yo no soy de dar consejos, no doy consejos, pero cuando te preguntan Sí, qué pues. compro, yo te sugiero esto. Claro, lo que es, de lo obviamente que- vos no sos el fabricante, no sabés cómo viene... Y a veces pasa, ¿viste? Te llaman Sí, a... los fierros son fierros, pero ahí como está el auto, te dice este es el mejor, te compra uno y lo sacás del costo y... Bueno, ha pasado con amigos que hemos ido a la misma agencia a comprar la misma moto el mismo día. De hecho, las patentes eran correlativas, todo. A mí me salió un cañón, la de él falló. Y en la otra oportunidad, le digo, te la cobras. Este es. Vamos a sacar estos muñequitos a ver si... Sí, ahí secamos bien. No, más que nada por vos, te digo, no por el piso ni nada, Sí. para que no estés... Y vamos a mirarlas bien en detalle estas piezas, pero me parece que acá Y cambiarla. y el tiro va a ser poner dos flexibles. Vamos Sí, pero lo que sea... Ya que se hace el... Lo que sí, Se hace el trabajo, hacerlo, ¿viste? sí, lo más a conciencia. Sí. Y está tapadito. No, y acá es otro trabajo que en el Fíjate. momento tengo que encarar, está todo, las cañerías, esto está, no, esto Me no lo parece- podés cambiarlo, le Me vamos a parece que cambiar. no está peor. No, esto está todo tapado. No, cambiarlo y después, no, esto está. No, mira, muy bonito. No pasa ni luz. No pasa ni luz. Está bien que esto se va tapando en laberintos, ¿viste? No es que Sí. se tapa de mayor a menor. No, si lo podés cambiar, lo cambiamos. Sí, obvio. Incluso por ahí hasta me mejora, tengo muy Mirá, buena... si te la cambiaron cuando cambiaron el termo, mirá los años que hace que todavía venía la válvula de alivio de bronce. Puede ser que hizo mi viejo, que La haya respetado la anterior, porque Sí, porque mi viejo se daba maña para estas cosas, ¿viste? Sí. O sea, porque ahora es igual pero de plástico. A ver si se-
No, está completo. Ah. Vamos a poner flexible eso. Sí, está todo. Ah, no, la porquería. Esta rosca está cortada. ¿Quedó adentro? Sí, ahora lo sacamos. Está todo tapado. Y le pegamos. Es este hidrobronce el que lleva el agua a distribución. Este codo debe ser... Ah, no, es el niple. Está bien. ¿Querés que te alumbre? Decime. No, quédate tranquilo que... Si lo barrena. ¿Cómo? A ver si lo barrena, digo, vamos a ver si usamos esta pieza tipo macho, ¿viste? ¿Y la presión era aceptable? No, es un problema ese que tenés. Por- Bueno, Porque acá por lo que veo te trajeron una bajada en polipropileno, o sea que el agua que viene es buena. no, pero está todo tapado. Y para abajo va hidrobrom, o sea que sacando esas piezas que están tapadas a cero debería mejorar.
por ahí mejora, pero la presión en realidad no es buena. No es buena. Por ejemplo acá, que es un trabajo que por ahí tengo que parar, o sea, tengo que definir en algún momento en la cocina agua caliente, me sale poco, en el baño nada. Claro. Me manejo más que nada con agua caliente, que sale poco, pero dentro de todo me permite... Esta es la casa de mis viejos. Sí, sí, sí. Nosotros hace 40 y pico de años que estamos acá y o sea, esta casa debe tener por lo menos 70 años, 80. Mínimo calculo que tiene. Calculo que eso es todo lo original que tuvo, no sé si los caños, viste, están... Lo que pasa es que hago más que nada con mi vieja mientras se hace el trabajo. Claro. Porque no sé el trabajo lo que puede llegar a demorar. Hay que romper todo, me imagino. Y depende. Si lo querés hacer embutido es una cosa, si lo querés hacer exterior es otra. Y para hacer algo prolijo, viste. Sí. Es una capita. Bueno, más o menos estamos bien. Con la rosca no le voy a dar más porque ya ahí cualquier pieza va a enroscar y leche. Y no le tengo mucha confianza a la soldadura. Entonces, como se mueve. Sí. Igual lo sueldo, pero tengo que ir a buscar las herramientas. Bueno, hay veces que no especulás con determinadas cuestiones. Sí, estaba seguro que los nipples iban a estar tapados, eso sí, pero que se partan. Bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, obviamente desde la calle. Me encuentro en la zona de Caseros, cambiando un termotanque. Ya van a ver el desarrollo. No lo pude hacer en tiempo real porque tuve que salir a comprar materiales, así que seguramente queden dos partes. Bueno, vamos a ver si lo puedo pegar de alguna manera. Obviamente el cliente me encomendó a mí ir a comprar los materiales a una ferretería, casa sanitario. La verdad que di con una casa bastante interesante, tiene de todo, en top, Inco, su fuerte y su marca de cabecera es Bremen y Wembley. Bueno, me compré alguna cosita Wembley, vamos a tapar el nombre de la ferretería para que no parezca que uno está haciendo apología, difusión o promoción del lugar. Pero les voy a mostrar que obviamente en la factura del cliente no aparece, porque soy un tipo de buena leche y no le voy a andar cobrando al cliente mis vicios. Bueno, y acá obviamente tengo los materiales y el cuerda de piano de 8 pulgadas Wembley. Sé que dije que Wembley no me gusta, pero bueno, es un alicate de cuerda de piano de 8 pulgadas que tiene pinta de rendir y rendir bien. Justo tengo que trabajar con cables de magnitud y obviamente no en este trabajo sino en otro. Y lo voy a probar a ver qué resultado da. Así que nada, gente. Les mando un saludo.
que esto esté bien. Esto es lo que lleva Claro, el agua para abajo. el agua para abajo. Te cuento la que pasó una vez lo que estaba cambiando mi viejo y le sacó eso. Sí, No sé si no, tenés pero- agua tibia. No, pero se apareció un gato y corría el gato y le di contra la pared y lo rompió el medio. Mi viejo no hizo nada porque si me hacía algo me mataba. No, sí. Sí, son esas situaciones que dicen te perdono porque Sí, si no porque te, si no te tomo. te tengo que matar. Te estoy hablando, mira, fácil. 35 años. Y Como pasa. pasa el ¿no? tiempo, la puta madre. Yo estuve trabajando en una casa, ¿viste? Yo generalmente los sábados no trabajo. Que tengo un tallercito, un taller. Y me quedo ordenando. Hago algunas cosas que tengo ahí. Parece que no, pero bueno. Sí, siempre hay cosas. Siempre hay algo que para sí. hacer. Y ese sábado había ido a trabajar. Y estaba el padre de familia, los chicos. Estábamos haciendo algo de albañilería. Yo conozco, no soy albañil, pero conozco. Sí, Quería cambiar unas aberturas, la puerta, dale. Habíamos parado la regla, el muchacho quería colaborar a la vez, ¿viste? Vos sabés que pasaban los chicos corriendo, se llevaban la tanza, nos volaban los clavos de construcción, se cae. Johanna, una. Johanna, la próxima vez pasó la perra lo mismo. Nos tiró lo que estábamos. Le dio un chirlo, la perra pasaba, se agachaba y la nena no, cada vez que pasaba tiraba todo. Es increíble cómo somos los seres humanos. Y de ahí venía que. Yo me voy por las ramas a veces hablando. De ahí venía que me dice, si le tengo que dar un chirlo, la tengo que. No, pero yo aparte yo era Se lo dije. yo ya era Me dice, un boludo vos grande, viste yo era que. un boludo grande. ya Me te- dice, vos viste que se lo dije bien una vez. Se lo dije bien dos. La tercera le tengo que dar un chirlo, pero. No, yo tendría 12 años. Claro. Aparte, no sé para qué lo había sacado y para qué lo agarré yo, ¿viste? No tengo ni idea, pero bueno. Y. Aparte, lo estaba viendo, lo mostraste, no era así, era tipo de ese color. Sí, era antes más duro. venían más caros. Si vos no pones eso, el termo no corre. Se transforma todo en agua tibia. O sea, porque Claro, se hace. no tira- Claro. Se mezcla Y antes. pasa que vos por ahí tenés los flexibles al revés y lo que hacen, o sea, tenés no es que tengas los flexibles al revés, tenés las entradas invertidas. Ponele, todos hacen esto. Claro, Vos lo que tenés que hacer es sacarlo y pasarlo del otro lado. claro. Ya está, se terminó la ciencia, no hay más. Sí, porque si no te mezcla el agua antes de que esto te tira el agua fría abajo para que la caliente. La caliente y pero bueno, como todo, ¿viste? Escuchás a cada uno. La valvulita. El agua la cerraste desde la bajada, ¿no? Acá hay- la conexión está afuera, está ahí acá. Ah, está está a nivel del agujero ese. No, no, Ahora está si bien. querés, cuando me digas la conecto. Claro, te preguntaba. por Tiene eso. una de 3 cuadros, ¿cómo se llama? Un cuarto de giro. Un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta.
¿Plástica? Sí. No la toqué nunca en verano. No, generalmente, viste, no, eso ya, salvo alguna excepción. Claro. Sí, porque aparte del verano, eso está en intemperies, sol, Me agua, ha- todo. Yo ahora cuando la tocaba, sabés que tenía miedo de que se me partiera la manivela, viste. Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Si se te parte abierta, se partió, pero vos sabés que agua corre. Claro. Ahora cuando se parte cerrada, te tenés que quedar a solucionar el problema. Sí, tenés que... A mí me ha pasado de ver el colector y de 5 llaves de Duque a la intemperie. No, prefiero, no sé, ver alguna alternativa, porque después se rompe, se parte. Sí, plástico, el sol 24 horas no porque esta noche, pero me refiero día y noche a la intemperie, sol, lluvia, humedad, calor, frío. Claro, no pasa eso. Al año está todo rajado eso, o sea... Sí, ya está, Se supone ya que es un tiene las plástico. condiciones de envejecimiento. Claro, supongo que es un plástico por ahí un poco mejorado, pero bueno, no sé. No, es que están mal utilizadas. El fabricante te da toda la especificación. Yo tengo varios catálogos de materiales de algunas marcas. Yo soy bastante fanático de los accesorios de Polymex. Y tengo un catálogo de hace muchos años, ¿viste? Y te dicen qué elementos usar en agua caliente. Claro, sí, todo. Vas a la ferretería y te pedís codo y te tiran codo, listo, ya está. Y empieza el envejecimiento prematuro de las piezas. Obviamente todo tiene su especificación y debería cumplirse. Pasa que a veces uno por ahí, en algunos casos por costo, otros por comodidad, otros porque lo tenés y lo usás, y otros No, obviamente. vas haciendo parche, como acá, ¿viste? Se fueron emparchando cosas para no hacer el trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer es tiempo, guita, inconveniente de que haces mientras está el trabajo. Y todo lo que se cruza en Y el después medio. cuando empezás a emparchar es un parche del parche y el problema en definitiva no lo solucionás, se va agravando, se va... Y ese es el tema. Pasa mucho eso en los consorcios, ¿viste? De lo que hablábamos de las llaves de paso. Yo en los consorcios siempre... que es medio... Pero lo que pasa es que una vez terminaba trompada con un administrador. Por irrespetuoso. Pero se te llega a romper una llave de esas. Vos no dejás un departamento sin agua. Dejaste... por lo menos dejaste la que alimenta ese Toda la barral. Entonces le digo, bueno, o sos consciente de que corremos este riesgo, o mandá a alguien a que la cierre. Pero tan difícil puede ser cerrar una llave de paso. Es lo más sencillo que hay cerrar una llave de paso. El tema de las consecuencias. Y ya le mostré que había otra que estaba rota pero abierta, ese tuvo suerte, le digo, le pasás el dedo así y se degrada. Claro, sí. Sí, entonces. Y aparte, viste, el agua es algo tan maravilloso y a la vez, viste, que te corre todo. Y el tema también de las construcciones, la filtración y todo, viste, el agua es un problema que, no sé. Ay, todo lo que tenga capilaridad y esté en contacto con agua, pasa en la electricidad. Vos decís, ¿cómo puede ser que el cable esté a capilaridad? Estuvo en contacto con agua. Un empalme que está mal hecho, alguna cosa. El agua es así.
haces plomería y gasista también, sos... Yo soy gasista matriculado y técnico electromecánico. Hago instalaciones domiciliarias. Para lo único que no me llamó Ale nunca es para trabajar con la electricidad, porque él se sabe, ¿viste? Claro, bueno, es técnico. Es técnico, sí. A ver que esté bien cerrada la descarga, pues. Si no, como empieza a entrar. No lo vamos a matar mucho. ¿Tenés el sombrerete? El sombrerete. ese. Sí. Y abrí, vamos a ver qué tal. Bueno. Dale. En la posición. No sé, este quedó como medio... No sé si lo tenés que acomodar por la antes que se llene, porque si lo mirás de acá es como que quedó... Cerrala y le vamos a poner taquito. Quiero saber qué tengo por ahí. Me parece que... Esta es... no sé, por ahí. Sí, es como la... Es como el espesor de las dos juntas. Yo lo veo bien. Ahí está, sí. No, yo como lo veía más alejado. No especulé con el nivel de la base. Bueno, abrí de vuelta. ¿Abro? Sí. Abrí la ducha en caliente como para que se vaya purgando. No sale, porque aquella la tengo como media tapada por ahí para que salga alguna porquería esta de acá primero. ¿Y O vos es con- indistinto. No, es indistinto. Voy a alargar el aire primero. ¿Abro? Yo te diría que sí, para que no haga colchón, ¿viste? Acá la vi. Igual allá el uso mucho que sale. Siempre cuando se trata de instalaciones antiguas, yo trato de abrir, viste, que
vaya barriendo porque después por ahí, hasta acá podés purgar perfecto, lo paso un flexible, ya está, pero para adelante es el tema que hay soluciones. Por eso también, no sé, ¿de dónde te agua? Yo lo que- Fría no sale nada. Yo lo que no haría es mandar aire, por ejemplo. No. Corres el riesgo de que te la reviente. Después hay que ver qué cañería tenés, qué tipo de caño tenés. Porque el agua caliente es hidrobrón, se trabajaba así. Y el agua fría se trabajaba en plomo o en galvanizado. Seguramente. Hace 80 años. El plomo no se tapa, pero se cristaliza, se raja, aparecen pérdidas. Así que me inclino que sea galvanizado. Esto calcula que el momento que se hizo la casa hace, no sé, tener 80 años, tiene lo mismo. O sea, lo que usaba hace 80 años debe ser lo mismo. Claro. Mientras se llena, le conectamos el gas. Ahí empezó a llegar el agua. Fíjate qué tal sale en el baño. Sale un poquito mejor de lo que salía antes. Ahí. Yo me intuía que eso podía pasar porque estas piezas están completas. Todavía sale con un poquito de aire, pero Sí. sale un poquito. Juan, esperá para aseverar eso, esperá que Sí, termine de largar el aire porque por ahí Eso sí, le hace la presión. la seguro. presión. Pero No, sí, lo estoy no, viendo. y sabiendo que la bajada está en plástico, o sea, no va a estar tapada, va a llegar agua como corresponde. Y
aguas arriba es hidrobronce, tiene que mejorar. ¿Viste? Esto estaba tapadísimo. Si decís que duró 10 años, es lógico. Sí, más o menos yo le calculo eso. Es Y no lógico. sé si habrá usado las mismas. No creo Capaz haya que fue usado- reutilizando. Sí, la verdad que no me acuerdo. Porque yo no creo. Ya las otras veces sí he estado yo, pero la última no sé, que no recuerdo que cambió la última. Pero es probable que haya usado las mismas. Y mira, puede pasar que depende de la rotación. Ojo, que si lo vio tan tapado, creo que no. No. Mi viejo era un tipo que se daba maña para. Mi viejo era mecánico, pero se Sí, daba maña sí, para. obviamente. Si lo vio como estaba, no creo que le haya puesto lo mismo. Porque aparte ya veníamos con problemas de presión. De presión. Que le va a Claro. cambiar. Para mí esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años. O sea, eso es. Sí, es muy probable. Va cambiando el agua. Hay muchos factores. Y porque nunca lo hicimos tampoco, hay que purgarlo, ¿no? Para mantener la vida útil del... Mirá, a todos los clientes les digo lo mismo. Si lo vas a hacer, hacelo de entrada. A los 6 meses, purgalo. Una vez cada 6 meses. Sí, en el manual te va a decir, puede llegar a decir cada 15 días. No le des bola a esas cosas. No, tampoco. 6 meses. Estaba pensado para aguas de otra época. Ahora el agua, dentro de todo, viva donde viva, está viniendo bien, salvo que tengas agua de pozo. Claro, sí que es más. Es muy dura. Pero si lo vas a hacer, hacelo. Pasa mucho que vos por ahí le contás que gastaste para cambiar el termo y la gente se empieza a preocupar. Lo empieza a querer salvar ahora, ¿viste? Empieza a... Empieza, viste, a decir, bueno, no, lo voy a purgar, lo voy a cuidar. Y ahí... Y aparte lo hace los primeros 6 meses, el otro y ya después que le ya está. Claro, esas capas de sarro, o óxido, está sosteniendo por ahí alguna tapita de algún agujero. Lo vacían, se cae y empieza a perder. Se mete en un quilombo. Sí. O sea, si no lo tocaste en 10 años, no lo toqué. Si lo vas a hacer, tenés que tener algo tú. Y mira, mientras no tenía la presión de afuera, no perdí. O sea, se ve que perdía, pero muy poquito. Cuando apenas le abría, Claro, la presión misma ya no, no vos seguramente lo tenés pinchado a una determinada altura, pierde hasta que queda abajo de la... Claro, no, y cuando vos lo abrís... Mira, yo supuse que por el trabajo del quemador y todo, lo supuso, obviamente, que era de abajo. Pero es probable que por ahí se pinchó antes, sí, probablemente. Si se hubiese pinchado antes, o sea, si se hubiese pinchado abajo... Yo pensé que era la misma presión, que por ahí es una pinchadura, viste, o un finite, que la presión era que... Porque no es que salía eso te iba a decir, depende, viste, a veces mientras está frío no pasa nada. Cuando empieza a dilatar, claro, también que trabaja. se dilata todo y la rajadura, la picadura, lo que tenga también. ¿Tenés el codo de acá? Acá. Sí, eso lo tengo que cambiar también. No sé dónde, o sea... Este tiraje no es real. ¿Dónde se compra esto? ¿En una casa de...? Yo lo compro por una cuestión de precio en las casas de cinguerías. Claro, sí, a eso. Ahí sale 2 monedas. En la ferretería... Sí, porque aquel está todo picado. Sí, te va a tirar todo lo que vas a hacer. En la ferretería te aplica. Y en la casa sanitaria Sí. 2 veces peor. Sí, me voy a fijar donde hay una cinguería y... La cinguería. Y si tenés un trapito, pues, ¿Repito? sí, como... ¿Corro la canilla de allá o el que decís que la dejé corriendo? La canilla. la de la ducha, Sí. sácala. Y si tenés para prender, Sí. finalmente notaste... espera que tengo la... Finalmente notaste si mejoró. Mejoró un poquito. Bueno,
un porcentaje nomás. Sí, aunque sea... No, cuando tenés poco, una diferencia Sí. es significativo. Bueno, la casa de los padres de Ale, el departamento, Sí. yo fui, me llamaron, viste, había pinchado el termo también. Pero se pinchó producto de la falta de presión. Y le dije, señora, yo le hago la reparación. Arreglamos después, pero no me haga cambiar el termo porque le va a cortar la vida y está tirando la plata. No, querido, no gasto, no quiero. Reconocen que no pueden y no lo hacen. Digo, pero de gauchada, de onda se lo hago, no le cobro, tengo caños, tengo todo. Para que no se le acorte tanto la vida útil, ¿viste? Y me dice, no me hagas nada. Bueno, empecé a sacar algunas piezas y más o menos, no te digo que en el estado de las tuyas, pero estaba bastante tapado. Mejoró de ser un bautismo a un bautismo y un poquito. Sí. No sabes la alegría que tenía esa gente. No, pero como te digo, acá siempre, acá dentro de todo salió bien, siempre acá está la canilla esta. Pero ya después acá en la cocina y en el baño ya no. Y ese también, el último no sé, porque a veces esa chapita es como que se apaga cuando en este que estaba, ¿viste? Sí. Se la habíamos tenido que sacar porque se apagaba. ¿Se te apagaba? Sí. Y eso puede ser varios factores, o 2 o 3 factores. Una, que esté muy picado el tiraje y te esté viciando el oxígeno del lugar y respira monóxido en vez de oxígeno, la combustión no se da. O puede ser que al poner y sacar la chapita, la termocupla se haya corrido de la llama piloto. También puede pasar que la llama piloto esté chiquita, producto de irse tapando, y se va a apagar ante la mínima modificación que tengas, pasa. ¿Un poquito? No, me interesa justamente eso, ver que esté todo bien. Pasan los días fríos, hoy no es el caso, pero en los días fríos se escucha condensa, viste, humedad. Ah, claro, y cae sobre el quemador. Sí. Esos días bajo cero. ¿Tenés un poquito de agua y detergente? Sí. Ay. Si te hace falta detergente, sí. No, quédate tranquilo, que no es cuestión de ponerle mucho. El gas es 20 gramos, ¿viste? Es un soplido y no. Tenés que bancarlo a ver si
Yo igualmente porque lo estoy haciendo prolijito, porque generalmente lo pruebo cuando prendo Sí, con el sí, encendedor. con el encendedor. Sí, aparte es lo que mejor te lo canta. Es lo que mejor te lo canta. Tengo el encendedor acá, si quieres darle con... Dale, si no te impresionas, porque hay gente que sí, por ahí se impresiona el maniático. El gas tiene peligrosidad cuando está acumulado. cuando está acumulado, tiene índice de explosividad. Vamos a esperar que corte, o vamos a esperar un rato a ver que todo esté bien, porque capaz que para cortar llega un poquito. ¿Y cómo anda la laburo? ¿Bien o...? Mirá, yo no me puedo quejar, la verdad. Bueno, me refiero... Está bien. No es lo que era antes. Si tenemos que ser sinceros, no es lo que era antes. Antes decía yo 3 meses. Estas urgencias, ponele el caso tuyo, bueno, capaz no fue una urgencia, pero hay gente que llamaba y que se me pinchó el termo, ya lo compré, venilo a cambiar. Ni nada, ni pregunta. No puedo. Llego a las 6 a mi casa. Te quedás a comer en mi casa, pero cambiame el termo. Antes. Ahora te llaman, pierde el termo, fijate. Dios, tiene un costo, no puedo andar paseando. No, seguro. Bueno, igual los videitos ahora son una herramienta bastante... Sí, te facilita mucho Sí. aunque sea para darte una idea general de lo que es la... Un cliente me mandó un video de 2 segundos. Hizo así, le digo, a ver cómo este puede. En base a cómo está instalado, vos llevas agujereadora, no llevas agujereadora. Hizo así, le digo, no, pero qué, se te gasta el rollo. Ya te predispone mal, le digo, filmame un poco, necesito ver. Y bueno, ahora, viste, venía a ver, fíjate. Fíjese arriba, le digo, si no estás perdiendo por ningún lado, está pinchado. Claro, sí. Sí, aparte es como muy... Por ahí las mujeres por ahí son, por una cuestión de formación, no tienen No tanta tiene, idea. Pero claro. bueno, un hombre más o menos que ha vivido algo tenés que darte cuenta si es la conexión o si es porque está... Sí, pero viste, buscan y no, y te empiezan, ¿qué me recomendás? ¿Ring, Sherman o Sayar? ¿Qué no me recomendás? Y Ecotermos, no quería decirlo yo. Señorial Zafiro. Bueno, compro así, los litros también, sí. Te llamo pasado mañana para que lo cambie. Bueno, yo ya le sé las posturas, las actitudes. Me voy, le cobran así. Al mes y medio. ¿Te acordabas que viniste a ver así para un cambio de termo? Ya lo tengo, maestro. Cuando vas, compro Ecotermo, Sí, Zafiro, a veces sacás uno de 80, ponés uno de 52, ya los precios no son los mismos. Sí, cambió Dice, todo. no, lo que pasa es que cuando estábamos todos, sí, valía la pena. Todos tienen el mismo. Lo mismo. No, yo también, ahora somos mi vieja y yo también pensé por ahí no hace falta o por ahí, no sé, pero Lo que pasa es que lo que te rige, hay varios factores al momento de elegir un termo, no es... tiene la cantidad de personas. La cantidad de personas, las distancias que tenés a la salida. ducha, claro. Pero me cansé de sacar termos de 80 y poner de 52, de 120 y poner de 52, que ahí es peor. Me queda por allá arriba Claro. o por allá abajo. Acá creo que siempre estuvimos Sí, siempre fue lo mismo. que va. Además, estuvo siempre esta cosa, así que más o menos la altura es... Está calculada para eso. Claro, y antes nunca le pusieron flexible, le pusieron siempre... Siempre las rígido. Sí.